Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar capítulos en los que vemos que hemos permitido que se olviden nuestros héroes y hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Y hay que conocerles. Quizá la mejor manera es entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es para pedir que nos envíen el libro cómodamente a casa. Se trata, sin duda, de un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Una de las grandes dicotomías que se ha presentado ante los gobiernos de todo el mundo a la hora de gestionar la pandemia del coronavirus ha sido decidir qué hacer. Si parar la actividad profesional para confinar a los ciudadanos en un intento de salvar vidas aunque se perjudique la economía, o bien tratar de salvar la economía manteniendo la actividad aun a riesgo de que eso pudiera disparar los contagios y, por tanto, las muertes. Hace ya tiempo les mostramos en este programa este gráfico elaborado por el profesor Luis Huete de la Escuela de Negocios IES. Es un cuadro de abscisas y ordenadas. En la coordenada horizontal, la de las abscisas, se muestra el impacto en la economía. Cuanto más a la derecha, más se protege la economía. La coordenada vertical, la de las ordenadas, marca la mortalidad. Cuanto más abajo, mayor número de muertos. Eso quiere decir que Polonia, Noruega, Dinamarca, Irlanda y hasta Holanda, los países que se encuentran en el cuadro superior derecho, el verde, son los que mejor han combinado ambas cosas. Han protegido su economía, pero al mismo tiempo han salvado vidas. Por el contrario, los países que están en el cuadro del color rosa, abajo a la izquierda, son los que peor lo han hecho en ambas facetas. Economía muy perjudicada y alta tasa de mortalidad. Y ahí se encuentra España. Nuestro gobierno es el que peor lo ha hecho. Y en ese cuadro, aunque con datos algo mejores, le acompañan también Reino Unido, Italia y Francia. Unos países protegieron vidas, pero perjudicaron su economía. Los vemos arriba a la izquierda en el cuadro gris. Son Grecia, Croacia, Austria, Alemania y Portugal. Y otros, abajo a la derecha, como Bélgica y Suecia, salvaron la economía a costa de no proteger mejor la salud. La demostración de que era posible proteger ambas cosas está, como les decimos, arriba a la derecha en el cuadro verde. Y la constatación de que el gobierno de España lo ha hecho muy mal en ambos sentidos se ve abajo a la izquierda en el cuadro rosa. Esta misma semana hemos conocido algunos datos, nuevos datos económicos que hoy queremos analizar. Respecto al Producto Interior Bruto, la caída trimestral en España ha sido de un 18,5%. Respecto al paro, sin contar los ERTE, España tiene un desempleo del 15,6%. Si los contabilizásemos, llegaríamos al 40% y el promedio de la Unión Europea es del 7,1%. El martes pasado, los servicios públicos de empleo nos dieron el dato del paro registrado en julio. El desempleo se redujo en 89.000 personas y el número de cotizantes a la Seguridad Social creció en 161.000 personas. Sin embargo, no es un dato para el optimismo, porque si nos fijamos en este cuadro, vemos que del 12 de marzo al 30 de abril se perdieron más de 900.000 afiliados y del 1 de mayo al 31 de julio se produce la subida de 277.000. Pero en la tercera columna vemos la diferencia. Seguimos teniendo un saldo negativo de 670.000 personas. Pero la mala gestión económica no supuso una buena actuación sanitaria. Como vemos en el mapa, en azul más oscuro se presentan las zonas con mayor mortalidad y España es el país más afectado. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hace ya tiempo que venimos hablando de que la caída del PIB sería muy superior a la que algunos vaticinaban. ¿Qué valoración hace del dato que hemos conocido? Bueno, la caída del Producto Interior Bruto del segundo trimestre nos muestra que España cae mucho más que la media de la eurozona, de la Unión Europea, mucho más que nuestros países comparables, mucho más que países emergentes como México y mucho más del doble, por ejemplo, no más del doble, sino casi el doble que Estados Unidos. Si miramos los datos de manera semestral, que es como quiere el gobierno que lo hagamos, porque así las cifras son más bajas, también quedamos muy mal, quedamos peor que Francia, que Italia, quedamos peor también que, por ejemplo, la media de la Unión Europea, la OCDE o la media de la eurozona. Yo creo que hay muchos factores, por supuesto. Claro que afecta al turismo, pero otras economías que tienen una amplísima exposición al sector del turismo, como Portugal, como Grecia, como el propio México, han tenido una caída mucho más
pequeña que la que ha sufrido España. A España se le añade al impacto del turismo las amenazas constantes que ha llevado durante toda la pandemia el gobierno de subir los impuestos, amenazas hacia empresas, amenazas de nacionalizaciones, se le añade también la política negativa con respecto al sector del automóvil, muy importante para nuestra economía, y se le añade, por supuesto, el ataque a los autónomos y a las empresas que se dedican a la exportación. Por lo tanto, hemos visto una cadena de empeoramiento sin precedentes, no solamente en la serie histórica, sino en nuestros países comparables, porque en otros países hemos visto, por ejemplo, pues que ha habido algunos sectores que han tirado un poco de la economía. Si miramos los datos del Producto Interior Bruto de España, ojo, ha salido un 18,5% de caída en el segundo trimestre, pero es que lo ha acolchado el aumento del gasto público. Si quitamos el gasto público, el gasto de las familias ha caído un 22%, las exportaciones han caído casi un 30%, la inversión también más de un 20%. Estamos hablando de cifras absolutamente brutales y anualizadas, y si lo miramos en las expectativas año con año, incluso con la recuperación muy pobre que se está dando en España, recordemos que es la recuperación más lenta de los países de nuestro entorno, seguirá siendo el país que más caiga en el año 2020, según las estimaciones de la OCDE. Respecto al paro, ¿cómo interpreta usted este repunte en el empleo, en el paro registrado del pasado mes de julio? Bueno, esto es el efecto típico base, ¿no? Esto es claramente destrucción masiva de empleo en marzo, abril, mayo y junio, y un efecto en el que cuando se abre ligeramente la economía y empieza a funcionar en cierta manera, pues obviamente los datos mejoran. Claro, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero como estabas mostrando tú ahora mismo, los datos de destrucción de empleo hasta ahora, bueno, somos el país con el nivel de paro más alto de todos los de nuestro entorno. Ya hemos superado también, aunque incluso excluyendo los ERTEs del porcentaje de paro, ya hemos superado a Grecia, desafortunadamente. Entonces, ¿cómo lo valoro? Pues claro, la apertura de la economía ha generado una ligera mejora del desempleo, pero también es cierto que ese dato, entre comillas, histórico que decía el gobierno con los datos de julio, que lo ha vendido como si fuese lo mejor, es un dato muy similar, por ejemplo, a la creación de empleo que se dio en julio de 2016, y eso sin la destrucción masiva de empleos que ha habido en estos meses. Tendremos que ver qué es lo que ocurre en agosto, en septiembre, y lo que es más importante, tendremos que ver qué es lo que ocurre con esa bolsa de paro que está escondida de las cifras oficiales, que todavía no sabemos qué porcentaje de las personas que están en ERTE se van a convertir en paro oficial. Los cálculos se mueven entre un 20 y puede ser hasta un 30%. Respecto al número de cotizantes a la Seguridad Social, a pesar de que se han recuperado algunos, seguimos teniendo un enorme déficit de más de 600.000, ¿no? Sí, tenemos un problema muy importante en cuanto a creación de empleo. O sea, ya no es solamente hablar del paro y del número de parados, sino de la creación de empleo. Efectivamente, los datos de la Seguridad Social lo que nos muestra es que se ha recuperado menos del 17% del empleo perdido durante el confinamiento y el cierre forzoso. Y ya llevamos más de 2 meses con la economía en apertura. Esto es importante entenderlo. Si miramos, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, desde la apertura, la reducción del paro y sobre todo la creación de empleo han sido mucho más rápidas, incluyendo en la realidad de que también en otros países hay un cambio y una mejora más progresiva y lenta y con más retos de lo que algunos se imaginaban. Pero en nuestro caso nos estamos encontrando con algo que es absolutamente diferente a cualquier otra de las economías y sobre todo muy diferente a otras economías con mucho mayor o con similar posición con respecto al
manufacturismo, y es que la creación de empleo es muy inferior a lo que es el aumento del Producto Interior Bruto por el efecto base. Es decir, el Producto Interior Bruto y los índices manufactureros y de servicios de España van a rebotar por ese efecto que es como tirar una bola por una escalera y luego salta, van a tirar hacia arriba, y resulta que la creación de empleo en una reapertura que debería haber generado una subida de la afiliación de al menos el 5 o el 7%, la afiliación en el dato de julio solo sube un 0,7%. Eso es obviamente por la dificilísima situación en la que están las empresas de España. Hace ya un tiempo, don Daniel, tuvimos ocasión de comentar el cuadro de coordenadas del profesor Huete, que hoy hemos recordado. ¿Viene eso a demostrar que se podían haber salvado vidas, haber protegido nuestra salud, protegiendo también al tiempo la economía? Bueno, claramente. Yo creo que ya a estas alturas y después de todo el debate de si un mes vale o si otro no vale, etcétera, etcétera, ya es muy evidente que en nuestros países comparables, países muy cercanos a nosotros, tanto Italia como Portugal como Grecia, se han hecho las cosas mejor. Y se han hecho las cosas mejor, y además tenemos países mucho más cercanos al lugar que era el epicentro del coronavirus al principio, que era Italia, como Austria, como Suiza, que no es que lo hayan hecho mucho mejor, es que lo han hecho infinitamente mejor. Yo creo que el gran problema de la gestión tanto de la pandemia como de la economía por parte del gobierno de España es que ha sido un plan de cerrar los ojos, taparse la boca y taparse los oídos y esperar que esto pase y confiarlo todo en una recuperación en V que se inventaron de manera propagandística y que obviamente, bueno, pues claramente no se da. Ahora le llaman V asimétrica, que significa que no es en V. Con los datos que vamos conociendo, ¿qué futuro a medio plazo le augura usted a la economía española? Una recuperación que dará cifras espectaculares al principio, como no puede ser de otra manera. El efecto base es así, ¿no? Tú cierras una economía completamente, la abres, pues ese te va a dar un dato, que es como cuando en bolsa cae una empresa pues un 70% y luego sube un 20%, no ha recuperado nada, ¿no? Vamos a tener un efecto base. Vamos a tener un efecto base, pero los datos de actividad económica diaria y de alta frecuencia que publica Bloomberg y que publican muchos analistas muestran no solamente que España está saliendo de manera más lenta que otras economías de nuestro entorno, sino que además entre la segunda parte de julio, cuando el efecto base deja de funcionar, y los primeros días de agosto, la economía parece que se empieza a estancar. Yo creo que el gran problema con el que nos enfrentamos, y el gobierno es consciente de ello, por eso está utilizando esa máquina de propaganda tan fuerte, intentando por un lado silenciar a los que critican y por otro lado solamente dar cifras que parezcan muy espectaculares, como el dato de julio, que puesto en contexto no es espectacular. Lo que más preocupa es entre septiembre y diciembre. Porque entre septiembre y diciembre, una vez que pase pues, el efecto del verano, una vez que pase el efecto base de los meses de reapertura, y cuando confluya el problema de los más de 100.000 empresas que han cerrado, más los ERTEs que dejan de esconder una parte del paro, más la dificultad con la que se enfrentan muchas empresas, una enorme cantidad de empresas, más del 20%, que es refinanciar sus compromisos a los que han entrado con los préstamos con los que han intentado sobrevivir durante el confinamiento. Confluyen tres factores muy complicados y no va a ser sencillo de encontrar una solución, porque la solución que propone el gobierno es hacer nada, es literalmente esperar que los datos mejoren por ciencia infusa. Pues estamos apañados, veremos lo que ocurre. Don Daniel, por cierto, muchas felicidades, que ayer fue su cumpleaños.
Muchísimas gracias, efectivamente, uno ya tiene una edad, ¿eh? Bueno, no le queda guerra ni nada. Muchas felicidades, Daniel Lacalle, gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. David Felipe, ¿qué podemos comentar acerca de esta situación? En primer lugar, que las reformas financieras que se le están pidiendo a Pedro Sánchez desde todas las instituciones, empezando por la OCDE, hoy aparece en la prensa que incluso el Tribunal de Cuentas le exige una reforma rápida del sistema de pensiones que adolece de un problema de sostenibilidad financiera urgente. Hay una serie de medidas que el gobierno de Pedro Sánchez tiene que tomar y se han ido de vacaciones. Quiere decir que sí, de acuerdo, en enero de 2021 llegan los 140.000 millones, pero hasta entonces yo, si fuese presidente de gobierno, ministra de Economía, estaría dejándome la piel para poner en marcha una serie de reformas de la estructura financiera española que está sin tocar, que se le exige desde los comisariados europeos para que esto siga adelante, porque además sabemos que los países frugales tienen el llamado mecanismo de freno, el freno de mano, que consiste en que en el momento en que no se cumplan esos deberes, se le puede tirar abajo la financiación. De manera que tiene que tener una vocación de trascendencia estructural financiera. No solo vale decir, bueno, vamos a cubrir las paguitas de todos los españoles que van a engrosar las colas del paro. No, señor mío, usted tiene que trabajar con estudiosos de macroeconomía para ver cómo recuperar el bache económico en el que estamos y en el que va a venir. Y esos planes de reestructuración financiera y económica de este país todavía no se han hecho. Es decir, incluso hoy mismo varios expertos, por ejemplo, Chris Williamson, que es el jefe de una supervisora de economía global, dice que precisamente nosotros somos el país que más lentamente se está recuperando, que ya dice, bueno, Francia y Alemania pues ya están más o menos recuperando los niveles de antes de la pandemia, porque dice, nosotros estamos a la cola de la recuperación. Estos son datos de hoy y no hay ninguna respuesta de las reformas que se le ha pedido desde el Eurogrupo. A día de hoy ni hay planes de refinanciación ni de reestructuración financiera. Don Luis. Bueno, oyendo a Lacalle, a mí el poco pelo, el mucho pelo que me queda se me pondría de punta, o sea, se nos puede poner como escarpias los pelos de verdad con la información que maneja un magnífico economista como es el señor Lacalle, es tremenda, o sea, no podemos darnos cuenta. O sea, aparte de haber enterrado a 50.000 o casi 50.000 conciudadanos, con ellos han enterrado a miles de empresas, a miles de comercios y a millones de ilusiones y esperanza de gente, de un tramo de gente, entre gente joven y menos gente de este país. Es una negligencia absoluta. A mí, uno de los datos, de esos datos que, esos son los datos coloristas que siempre de pronto vienen en alguna información y te dan la dimensión realmente de lo que estás leyendo, porque algunas veces estamos primero tan en shock por lo que es propiamente los temas sanitarios, luego porque estamos tan desbordados por la cantidad de información que nos está viniendo, que de alguna manera no la digieres y no entiendes la dimensión en la que estamos viendo, pero uno de los datos que ha dado Lacalle, que a mí me ha dejado absolutamente anonadado y que me da realmente la dimensión de lo que estamos padeciendo, no lo que vamos a padecer, David Felipe, sino lo que estamos padeciendo y lo que nos espera inmediatamente después de este mes de agosto, es que estamos por encima de Grecia en el paro. O sea, eso es inaudito. Nosotros éramos los pig, según los anglosajones, pero es que ya somos el super pig, somos la Peppa Pig, somos el Sánchez Pig. No sé, quiero decir, es que es inconcebible, de verdad. O sea, nos lo podemos tomar a broma, pero es dramático. Es para estar llorando por las esquinas, teniendo además la sensación de que estamos manejando, como decíamos la semana pasada, estamos en una tremenda tormenta tropical y estamos en un avión que lo manejan dos piraos, o que a lo mejor ni siquiera están ahí al mando del avión. De verdad, yo confío plenamente en la ciudadanía, en la capacidad de recuperación, en la capacidad de entusiasmo de los españoles, pero tenemos un reto formidable, pero no solamente el reto formidable de la situación económica, sino que encima padecer esta situación económica con el gobierno que tenemos. César. Es que es muy grave, efectivamente, y en cifras totales para
para resumirlo mucho más y que veamos gráficamente la situación en la que estamos a nivel económico, resulta que tenemos 8 millones de pensionistas, en cifras redondas, a los cuales, lógicamente, no se les puede dejar de pagar su pensión porque fueron personas que cotizaron en su momento y que han adquirido ese derecho. Por tanto, eso ya es una cosa, los pensionistas no están, lógicamente, trabajando en el sector productivo para generar actividad económica. 8 millones de pensionistas que hay que seguir atendiendo, lógicamente. Pero es que ahora tenemos 8 millones de parados, en cifras totales, porque el maquillaje este que se ha sacado de la manga el gobierno con los ERTES, etcétera, etcétera, eso en septiembre se acaba, y en septiembre ahí ya sí el gobierno va a tener que reconocer el paro real que hay en España, y eso, sumando los parados que había antes del coronavirus, más los que se han metido en ERTES, más los que ya se han ido al paro, en cifras redondas son 8 millones de personas. Luego encima tenemos 3 millones de personas que cobran una nómina del sector público, de los cuales unos son necesarios, evidentemente, pero otros muchos no, y no parece que nadie esté dispuesto a acabar con ese empleo público que no es necesario porque son los coloquialmente llamados, en fin, los enchufes varios. Y frente a todo eso, lo último que tenemos, solamente tenemos 15 millones de personas trabajando activamente en el sector privado, que esos son los que generan actividad económica. Solamente 15 millones, de los cuales 3,1 millones son autónomos y empresarios, y el resto, 12 millones, son trabajadores por cuenta ajena, de los que, por cierto, de esos 12 millones, 8 millones tienen contrato indefinido y el resto son contratos temporales, que por tanto podemos ver en cualquier momento que dejan de estar trabajando para engrosar las listas del paro. Es decir, que de un total de 47 millones que tenemos en España de población, solamente 15 millones están trabajando activamente en el sector privado, generando dinero y generando riqueza para rescatar al sector público. Porque aquí hay que recordar otra vez más una cosa que es muy sencilla, que da mucha vergüenza recordar, pero que con el bajuno nivel en el cual han instalado la política económica el gobierno, es necesario recordarlo. Es el sector privado el que rescata al sector público todos los días con su creación de riqueza y con su pago de impuestos con el cual se mantienen los gastos del sector público. Así que dejémonos de engañarnos con las milongas y las mandangas de la izquierda, de que el sector público va a rescatar, o que el gobierno va a rescatar, o que el Estado va a rescatar. No, mire usted, el Estado ni el gobierno rescata nada, porque el Estado y el gobierno no tienen la varita de Harry Potter para crear dinero. El dinero sale esquilmado en muchas ocasiones del sector privado. Pues es así de dramático, realmente la mala gestión del gobierno no ha conseguido salvar nuestra economía, que está en unos registros absolutamente preocupantes, pero lo más lamentable es que tampoco ha sido capaz de salvar vidas. Vamos a mostrarles un gráfico en el que pueden ustedes apreciar. Vean, esa línea marrón que crece es España, todas las demás son otros países. Se fijan en que la línea verde oscuro, que parte más alta pero va bajando, es el Reino Unido, a quien le llevó más tiempo que a otros países llevar casos hacia abajo, pero que ha conseguido hacerlo. Por debajo de ellos están Francia, el Reino Unido ha quedado por debajo incluso, Alemania e Italia. Pero la línea marrón es España, donde los casos están subiendo de una manera espectacular en la última quincena, desde mediados de julio hasta este momento. Luis, un gráfico que nos has aportado tú y que seguramente nos querrás comentar. Tremendo, es tremendo. Tenemos que tener en cuenta que los últimos datos es que España multiplica por 5 los casos de contagio del Reino Unido y por 13 los de Italia. Es decir, desafortunadamente, desgraciadísimamente, las informaciones reconfirman el descontrol de la pandemia en estos momentos. Es decir, el País Vasco hace una media hora, cuando veníamos cuando estábamos ultimando, digamos, un poco las informaciones más actualizadas, el País Vasco considera ya, la consejera de Sanidad considera ya, que la segunda ola en el País Vasco es un rebrote incontrolado. Aranda de Duero, en Burgos, la han confinado con más de 30.000 personas. Los brotes de la residencia, un nuevo brote en la residencia de la comunidad entre Madrid y Ávila, con 2 fallecidos y no sé cuántos ancianos contagiados. Es decir, ayer mismo tuvimos 1.770 nuevos contagios, que evidentemente, afortunadamente, y gracias sobre todo a la capacidad de trabajo y la capacidad de control que tienen los sanitarios y lo que ya vamos conociendo, y también la responsabilidad de los mayores, afortunadamente, pues no tenemos el índice de mortalidad que teníamos en el mes de marzo o en el mes de abril, pero 1.770 contagiados es una cifra considerabilísima, muy cercana a los picos que teníamos en los meses más graves de la pandemia. Es decir, no me extraña, con estos datos no me extraña que los ingleses, que los belgas, que los húngaros
fijaros que esta misma tarde, o si no fue esta misma tarde, esta misma mañana, nos han sacado de la lista de países seguros, no quieran venir con el consiguiente deterioro, digamos, un poco de la situación económica de la que estábamos comentando. Y esto, ahora que se ha abierto la mano el gobierno central, sigue siendo una responsabilidad del gobierno, desde mi punto de vista, del gobierno central, con ese tema de la cogobernanza de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no están, digamos, haciendo una gestión brillante, pero quien debe de liderar la batalla contra la pandemia es propiamente el gobierno. Que se vaya de vacaciones el señor Sánchez en estos momentos, con la situación que tenemos, me parece alucinante. Y él se va con el convencimiento del trabajo bien hecho, que es lo que más me alucina, porque él está convencido, y yo estoy convencido con él de que él está convencido, de que gracias a su gestión y a sus aliados, que en este caso él lideró a la señora Merkel y al señor Macron, se traen los 140.000 millones de euros de Europa. Es alucinante, de verdad. Es decir, no podemos alarmar más de la cuenta, estamos en un momento en que mucha gente está en sus épocas de vacaciones o estamos saliendo de las ciudades, pero por favor, seamos conscientes de que la situación está ahí, que los datos son bastante alarmantes y que tenemos que tener una responsabilidad individual cada uno de nosotros, porque el gobierno no la va a tener por nosotros, no la ha tenido, vuelvo a repetir, han sido casi 50.000 muertos, que evidentemente no se les puede echar encima a ellos, pero que en gran medida, en parte ha sido por una negligente actuación desde el minuto 1 de este gobierno. Yo me pregunto si estas cifras terribles que se están incrementando, definición oficial además, y lo dice muy bien Luis, segunda oleada del coronavirus decretada oficialmente en el País Vasco por la consejera de Sanidad, yo me pregunto si no es suficiente para un poquito de humildad y de reconocimiento que se hacen las cosas mal, que se han hecho, que se están haciendo, que se han ido de vacaciones y que estamos al amparo de la divina providencia. Vamos a ver, estos rebrotes que hay, después del combate cuerpo a cuerpo que han hecho los médicos en España, ojito, los médicos, nuestros enfermeros, nuestros sanitarios, algunos de los cuales se han dejado la vida y que han hablado con todos nosotros, todos tenemos amigos médicos y nos han dicho, hemos estado desamparados completamente. Yo tengo una prima que trabaja en el Gregorio Marañón, una neurocirujana, me ha dicho, David, desamparados completamente, mientras Salvador Illa, Fernando Simón, lucían el tipo, lucían el palmito, todos los días torturándonos a los españoles, diciendo, desde va a haber algún caso como la gripe hasta, bueno, hacemos lo que podemos, pero con esta situación que hemos vivido, ¿cómo es posible que en este momento estemos así? O sea, con estas señales de alarma tan salvajes, y vivan las vacaciones, viva la playa, viva la terraza, y viva el chalet de y viva la mareta. Y viva la mareta. La verdad es que con la situación que estamos viviendo ahora son las comunidades autónomas, ante esta ausencia del gobierno central que ha prescindido de asumir sus responsabilidades, las que están tomando decisiones. La Xunta de Galicia, por ejemplo, ha decretado que a partir de ahora los madrileños que viajen a Galicia deberán registrarse en un registro de visitantes para poder localizarlos en caso de que haya contagios. No es la única comunidad que entra en esta lista. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir,
Colabora con nosotros y lucharemos por ti. Arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Hemos vivido días complicados, nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios y la verdad es que se nos han acumulado todo tipo de tareas. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar e incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. La Xunta de Galicia ha incluido a la Comunidad de Madrid en la lista de territorios cuyos viajeros, en caso de desplazarse a su región, tendrán que apuntarse en un registro de viajeros. Se trata de que ese listado incluya a diversas zonas de las que han salido ya La Rioja y Portugal. Pero es que el gobierno gallego puso en marcha este registro la pasada semana para las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja. Como les decimos, La Rioja sale ahora de la lista y también la hizo para 130 países y territorios internacionales, entre ellos Portugal, que también ahora queda fuera. Pero a partir de hoy queda incluido Madrid. Eso supone que todos los viajeros que llegan a Galicia procedentes de esos territorios estarán obligados a registrarse, a comunicar sus datos de contacto a las autoridades sanitarias en un plazo máximo de 24 horas desde su llegada, independientemente de que sean gallegos que vuelven a casa o sean turistas. Tenemos comunicación con Galicia. Estamos al habla con Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión. Mauro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿cómo ha sido acogida esta medida de la lista de registro sanitario para los visitantes? Bueno, ha entrado Madrid, pero ha salido Portugal. Eso es una de las medidas que se ha tomado, ¿no? Allá el presidente Feijóo avisó que todo esto podía pasar según el tema de los rebrotes, según en los sitios donde hubiese habido. Entonces lo que está pasando es que según se va actualizando, y lo que Madrid parece que ha tenido bastantes problemas por la información que se da de rebrotes, entonces se ha actualizado esa lista. Lo que haces es dar tus datos y estar localizado. Hay que recordar que el Fuenlabrada vino aquí con la Liga de Fútbol, mirar la que se ha formado después de eso. Y tanto. La verdad es que todas las áreas sanitarias gallegas han registrado contagios de COVID-19. En estos momentos en Galicia se contabilizan ya más de 400 casos. Te puedo dar una noticia de hoy. Hay aislados 27 personal sanitario del Hospital Álvaro Cunqueiro porque se iba a hacer una operación y la persona que se iba a operar pues dio positivo en el COVID-19 y el personal está aislado. Es un personal de neurocirugía que no es de urgencias. Entonces, del hospital nuestro de Vigo, pues están 27 personas aisladas en casa. Pues es una mala noticia, efectivamente. Aunque hay una buena, resulta que Galicia resistió el confinamiento mejor que otras 13 comunidades autónomas. La comunidad registró la 4ª menor caída del PIB en el segundo trimestre, 4 puntos menos que la media nacional. ¿A qué lo achacas? Yo creo que es una buena gestión que se ha hecho desde el Gobierno de la Xunta de Galicia, como hemos ido hablando en las intervenciones que he tenido en tu programa, Javier, de que esa gestión que se ha ido desde la Xunta se ha hecho. Pero hay que decir las cosas. El turismo en Vigo, en Galicia, lo único que se salva un poco son las Islas Cíes, pero los hoteles están desiertos. La gente no sabe qué va a pasar, porque no hay turismo. El ocio nocturno está tocadísimo también aquí Entonces es un problema. Galicia no sabemos lo que está pasando hoy, pero lo que te decía la última vez, nosotros nos hemos quedado sin Consemar, que es la Feria del Congelado, en octubre, y nos hemos quedado sin el Marisquiño, que es un festival de arte urbano, skate, todo esto, en Vigo. Entonces no es halagüeña la situación que nos avecina. ¿Cuál es el ánimo que está expulsando entre los empresarios, comerciantes y me imagino que sobre todo los dedicados al sector del turismo? Malos augurios, ¿no? Y mucho miedo y preocupación, sobre todo porque el gobierno no está ayudándoles, no les está dando en este tema. El otro día visteis que Abel Caballero iba a firmar un acuerdo con Pedro Sánchez, que se vendía. Aquí los socios de él, que son los de Marea, pues no están muy de acuerdo con ese tema ahora. Te quedas un poco sorprendido, ¿no? Que parece un poco de improvisación. Hoy la rueda de prensa que daba Marea decía que era un acuerdo que incluso Abel Caballero había hecho por el Partido Socialista.
Entonces, claro, nos damos la sensación que los hosteleros y los comerciantes no están recibiendo la ayuda que necesitaban aquí. Entonces, Galicia no es una puerta de entrada, pero el turismo fuerte en Galicia es en estos meses, no es a lo mejor como en Madrid, que es todo el año. Aquí nosotros se vive más de este tema. Y hay que pensar que el año que viene es un año sacobeo. Si no hay la vacuna, va a ser complicado todo esto. Bueno, ahora que mencionas a Abel Caballero, él, el alcalde de Vigo, en su calidad de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha sido el que permite al gobierno meter mano en el superávit de los ayuntamientos, quitárselo a las corporaciones municipales, argumentando que es un préstamo y que ya se lo devolverá en 10 años. Pero hemos visto que se publicaba hoy en el BOE que no van a ser 10 sino 15 años. ¿Qué tal ha sido recibida esa gestión por parte de Caballero? Porque en otros ayuntamientos realmente mal. Él lo bendice, él fue allí, dijo, hoy decían 15, él dice no, que son 10, él está vendiendo, lo ha puesto con papel de celofán diciendo que esto es muy bueno, pero hay que recordar que Vigo tiene superávit, Vigo tiene superávit, por la mala gestión de él, porque él no ejecuta todo el presupuesto, tiene un gran presupuesto, pero después que nunca se acaba de ejecutar, y es uno de los grandes problemas que hay. Entonces, este señor nos vende ahora que el municipalismo, que siempre hay que llevar en la FEN, se llega a acuerdos, pero ahora la verdad tuvo que ser el voto de calidad de él. Ya te digo, los socios de aquí, que son los de Podemos, que es Marea, que es una coalición, Podemos, como es ese batiburrillo que tienen ahí montado, hoy mismo que daba la rueda de prensa, que es Rubén Pérez, decía que pedía que Vigo no entrase en ese acuerdo. Bueno, Vigo tendrá superávit por la mala gestión de Abel Caballero, que no ha sabido hacer las inversiones adecuadas, pero otros muchos ayuntamientos, si tienen superávit, ha sido justamente gracias a su buena gestión, al cumplimiento de los ciudadanos pagando sus tributos, a la buena gestión de ese ayuntamiento, que ahora se ven penalizados. Los que han sabido ahorrar son a los que les quitan el dinero. En cambio, los que no ahorraron nada y tienen déficit, a estos no les afecta. No, porque no entrarán, es lo que decían ellos. El tema es, yo te dejo el dinero para que tú me lo devuelvas. No, es que ellos se aplican la ley Montoro, la ley de la sal. Yo lo que se dice es porque este gobierno, tenemos un gobierno que está más preocupado en saber dónde está el rey emérito que en gobernar, que en arreglar ERTEs. Ese es el gran problema que tenemos. Lo que te decía la última vez, el gobierno nos pica piedra, que parece que se van a dividir Pedro y Pablo y que no sabemos bien qué lo que hacen. O sea, ¿dónde está el rey emérito? A mí me da igual, lo que me importa es que en este momento no sabemos si los ERTEs van a llegar hasta septiembre, si va a haber ampliación, todas estas cosas. El dinero se está gastando en chorradas, se hacen campañas que se le da a una serie de medios de comunicación, como Javier tú sabes bien, que son para que hablen bien de ellos, y ese es el gran problema que hay, pero no estamos teniendo soluciones a la hora de esto. Galicia, la comunidad, el otro día salieron los alcaldes todos del Partido Popular diciendo que ellos veían un atropello lo que se estaba haciendo. Y claro, ¿y si esto que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez lo hiciese el gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular? Abel Caballero se echaría la manta a la cabeza y al monte y a pegar tiros, a decir, esto es imposible, están rompiendo el municipalismo y todo. Este es el gran problema que hay. Este señor tiene un discurso cuando gobiernan los suyos, o los que presuntamente son los suyos, porque hay que recordar que este señor era susanista y ahora es más, en cada rueda de prensa que a veces padecemos, hay que agradecer al gobierno de Pedro Sánchez. Esto es así. Ahora le agradece todo a Pedro Sánchez, cuando él fue el que primero le puso los palos en las ruedas a Pedro Sánchez. Bueno, es según sopla el viento, es como una veleta. Por cierto, Mauro, está muy feo eso de tirar chatarra al río, porque menuda polémica tenéis en Galicia. Vamos a mostrarles unas imágenes. En Carballeda, en Orense, resulta que un tren descarrilado dejó 2 vagones interrumpiendo el tráfico de la vía de Ponferrada a Monforte. Los operarios de Adif, argumentando que no se podían retirar con una grúa, los empujó con una pala excavadora para apartarlos. Uno se quedó en la ladera, pero el otro se precipitó hasta el río Sil, arrastrando toda la arboleda a su paso. La Xunta ha pedido explicaciones al Gobierno Central, que es de quien depende Adif, ¿no? Sí, correcto. Es una vergüenza, porque además los cañones del río Sil son una... Bueno, mi padre era de Monforte de Lemos, mi madre de Los Peares, entonces yo conozco bastante bien esa zona por eso, ¿no? Es un sitio que si lo conocéis es precioso, y tirar eso, manchar el río de esa manera, es un paraje que está para ser patrimonio de la humanidad, ¿eh? O sea, es lo que se está dilucidando en este tiempo. Y fíjate que esas imágenes no le van a ayudar. No, y la verdad, me da la impresión de que eso lo han resuelto un poco a lo bruto, ¿no? Anda, déjame a mí que voy a apartar esto. Le han pegado el empujón y fíjate la que han liado. Ahora veremos cómo sacan ese vagón del río, cómo recogen el otro de la ladera de la montaña. La verdad es que efectivamente Adif y el Gobierno Central va a tener que dar muchas explicaciones acerca de esa decisión.
volviendo a esto de los trenes, nosotros no tenemos AVE, Abel Caballero, cuando era ministro, en el Partido Socialista decía que si no había AVE, él dimitiría, fíjate, sigue siendo. Cuando fue alcalde dijo, también dimitiría, y seguimos sin AVE. Lo que tenemos es eso, que tiran vagones al río, manchando la ecología. Pero tampoco he visto a ningún partido de izquierdas, de estos tan verdes y tan tal, salir y decir, oye, esto está pasando esto, porque el señor Pablo Iglesias, y hay que recordar que la ministra también de Trabajo, que es por esta provincia, no ha salido protestando. Imagínate si gobernara el Partido Popular, lo que se hubiese armado. Pues imagínate, manifestaciones de ecologistas. Por cierto, Mauro, ¿cómo lleváis los calores? Porque tengo entendido que hoy se han llegado a los 40 grados en algunas zonas de Orense. Nosotros estamos en Vigo, estamos mejor, aquí hay grandes playas. Yo vuelvo a invitar a todo el mundo que nos ve, que vengan a Galicia, y tenemos unos parajes maravillosos, las Islas Cíes, nuestras playas. Aquí por la noche se duerme fantástico, no hace falta aire acondicionado. En Orense sí que es más duro, es más duro. De hecho, estos 2 días pues hace calor, pero se lleva bien, se está llevando bien para ir a la playa. Nos has convencido. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Hasta luego, un saludo. Bueno, don César, usted con su ascendiente gallego, que se habla también de Galicia y del fresquito que hay en las Rías Altas. Sí, en este caso, mira, yo como tengo las temperaturas en la aplicación del tiempo del teléfono, ahora mismo muy cerquita de Vigo, en la zona de Ramallosa, por ejemplo, que está muy cerquita de Vigo, están a 23 grados. O sea que, y aquí en Madrid estamos pues a 37, y eso no significa que no haga tiempo para ir a la playa, que también, o sea que... Pero bueno, gran zona, sí, es una gran zona, la zona de Vigo, de las Rías Bajas, hay un montón de playas estupendas donde poder visitar a los que les guste la playa, pero también tiene otra cosa que Galicia es, yo creo, de lo mejor de España, que es también la gastronomía y la cultura y todos los paisajes que hay por allí, todas las zonas para visitar que son maravillosas. Bueno, ¿qué te parece la decisión de la Xunta de establecer esa lista de territorios para que los visitantes se registren? Es que de alguna manera hay que dejar constancia del paso de las personas para que si hay rebrotas luego se pueda hacer un seguimiento de las mismas. Es que eso es de cajón, a mí no me plantea ningún tipo de conflicto esto que algunos ahora se extrañan tanto de, no, es que tienes que dejar tu nombre si vas a determinados sitios, pues sí, porque esa es la forma de saber si estás contagiado, es la forma de ponerte en contacto con las personas con las que tú has estado en contacto para avisarles y cercar al virus. Yo creo que mientras sea con esos fines, ¿qué problema hay y por qué hay tanta gente que se extraña por eso? Es un poco lo que propuso también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el tema del pasaporte COVID. Exactamente lo mismo. No se trata de cercenar la privacidad de nadie, sino de tener herramientas útiles para poder contener la expansión del virus si es que es necesario. ¿De eso se trata? Pues se echaron sobre ella. Luis, ¿qué te parece? Sí, la verdad es que bueno, los gallegos yo creo que actúan ante una situación de descontrol que ven en otras comunidades. Ayer, día 5, si no me equivoco, vino una información en los medios de comunicación, los primeros gallegos y luego los nacionales, en donde una familia entera, los 7 miembros de una familia entera, o sea, las 2 parejas, más sus 3 hijos, dieron positivo en los controles de epidemiológicos, o sea, los controles de control del coronavirus a su llegada a Vigo. Quiero decir, es una situación en la que cada uno está actuando como pequeños reinos de taifas, intentando solucionar los problemas como les aconsejan, supongo yo, sus asesores científicos, cuando existen, no como en el gobierno central que no existían. Pero realmente, vuelvo a repetir, hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros y hay que hacer un llamamiento de que no creemos más problemas de que los haya. A mí sí me gustaría comentar, al margen del tema de los confinamientos, de los bloqueos por parte de determinadas comunidades, en los viajes de otros ciudadanos de otras comunidades, me parece que la corona está tapando demasiados escándalos. La salida de la marcha de Su Majestad... el ataque a la corona, más sí, bien. Bueno, el ataque, exactamente. Sí, el ataque a la corona está ocultando, porque esto es un escándalo. O sea, lo de los dos, lo de Adif. Echados al río. Esta señora, que es hermana de la directora de un medio de ultraizquierda, que es público, que fue además que está imputada por el caso del accidente de Ogrove. El accidente de Ogrove, ella era la responsable de la
construcción, digamos, un poco de la vía y la polémica que existe sobre si la vía, la curva esa famosa donde se descarrila el la curva Talgo, de Angrois, exacto, descarriló el Albia, ella está imputada. Que de pronto una responsable, que sea una responsable o unos responsables, hagan algo de estas características y que la izquierda, que supuestamente se ha teñido de verde desde hace muchos años, no pidan su cabeza, es absolutamente, bueno, pues lo que estamos viendo, es decir, que lo que tú decías, César, que el escándalo suscitado por parte del gobierno, por la parte más radical del gobierno y otros partidos que sustentan a Sánchez, ocultan escándalos diarios que son muy graves, como este del río Sil. Con el tema del río Sil, los atentados contra el medio ambiente están tipificados por el Código Penal con penas de prisión de entre 3 y 5 años. Estamos hablando de Adif y estamos hablando de una dependencia del Ministerio de Transportes que dirige Ábalos, y yo no sé si están al cabo de la calle de la responsabilidad enorme que ahora mismo, gracias a ese vídeo que filtra a uno de los trabajadores que estaban maniobrando para tirar los 2 vagones al río, no es que los estuvieran retirando, es que la pala excavadora empuja hasta que cae del todo el primer vagón. Ellos argumentan que pretendían solo apartarlo de la vía para restablecer el tráfico ferroviario, y que uno de ellos acabó cayendo al río mientras que el otro se quedó ahí colgado en la ladera. El vídeo se ve claramente cómo la pala excavadora no es que lo aparte, es que están esperando a que ruede, como en las películas del oeste, en 2 hombres y un destino, el vagón ladera abajo, hasta que infecta el río, porque eso es contaminación. No, hombre, que los vagones iban vacíos, que ya lo ha dicho Adif, que no va a contaminar, que van vacíos. Claro, que no contagien, Adif, que no contaminen, pero no contagien. Maledicente, ¿eh? Al final, esto es la doble vara de medir, es decir, lo hace Adif, no pasa nada. No, lo hace Adif con un gobierno socialcomunista. Claro. Si lo hace Adif con un gobierno de no sé qué, los de Greenpeace, ¿cuándo van a colgar la pancarta en el edificio del Ministerio de Transporte para protestar? ¿Cuándo hacen la manifa frente a Ferraz para protestar por este ataque al medio ambiente? Por contaminar a los peces. Exactamente. ¿Cuándo? Es que no he visto una sola convocatoria para protestar por esto, claro. Ah, no, que es que el ecologismo solamente sirve para sacudir al Partido Popular cuando interesa. Si ahora, no, tú fíjate claro. el poder que tiene ya un usuario con un teléfono móvil, y es uno de ellos, o sea, el que manda a la prensa o el que filtra ese vídeo es uno de los trabajadores de Adif, que por cierto, yo no sé si les darán o impartirán cursos de ecología, porque es que eso no se puede hacer, tirar unos vagones al río Sil. Bueno, yo no sé si tienen formación. Por eso lo han filtrado, porque ¿no? se han escandalizado ellos mismos. Es que la explicación que da, es que hasta para intentar justificar lo injustificable, yo entiendo que tienes que tener un poquito más de inteligencia o de arte incluso, ¿vale? Pero vamos a ver, ¿pero cómo es que están ustedes apartando los vagones, pero si a 2 pasos de la vía se ve que está el terraplén? ¿Pero qué narices van a estar ustedes apartando los vagones para restablecer el tráfico ferroviario? Si es que no hay sitio, no se puede correr el vagón. Y además, por otra parte, vamos a ver, si está el tren descarrilado, y eso es lo que justifica, según Adif, que se tiren los vagones o que se intentaran apartar los vagones, oiga, ¿y por qué no hacen ustedes lo que se pueda para intentar otra vez encarrilar el vagón y que el vagón pueda seguir su trayecto? Porque digo yo que dadas las dificultades orográficas de la zona para poder llevarse los vagones, digo yo que la opción más que es más lógico intentar, aunque se tarde más en restablecer el tráfico por la vía, será precisamente intentar encarrilar otra vez esos vagones y que los vagones por su propio pie puedan seguir circulando por la vía. Pero es que ni para justificar tienen un poquito de inteligencia. Es que no son más merluzos porque no entrenan. La siguiente será tirar los vagones con los pasajeros dentro, porque estorban, que tiene que pasar el siguiente tren. Madre mía, y esto es lo que hay. ¿Qué país no des tenemos? Ideas, David, no des ideas. David Felipe Arranz, muchas gracias por Feliz verano, acompañado. Querido. Feliz verano. César Sinde, también gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Javier, feliz verano. Don Luis Magán, muchas gracias también por acompañarnos y feliz verano. Javier, igualmente feliz verano. Gracias a todos ustedes por haber estado un día más con nosotros. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación y ya saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo.
no hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.